Conspiración paranormal. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Alan, ¿cómo están todos? Y bueno, esta noche les traemos una invitada especial. Hoy nos acompaña Xochitl García. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la invitación aquí en este programa, pues un tanto diferente a lo que habitualmente consumimos incluso en redes sociales y en la televisión abierta en general, y está muy padre que existan espacios así en donde se puedan tocar temas bastante interesantes, bastante diferentes, y pues muchos hasta con cierto tabú o miedo o reserva, por lo que he visto a lo largo, porque no son nuevos, ya tienen 3 años. 8 ya. 8 años ya. Fíjate, Acabamos de cumplir 8. ando bien perdida. Yo pensaba que en 3 y yo ya sentía que era un montón. Y entonces, pues está muy padre venir a algo así. Me sacan de mi zona de confort porque pues yo Eso estaba bueno. un poquito más como que en la artisteada, en eso de la actuación, el modelaje. También fui Miss y bueno, soy comunicóloga. Mi especialidad, bueno, en esto de la comunicación había sido más en la política, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí estamos, nos hicieron la invitación y muy contentos de estar. Muy contentos de Gracias estar por aquí. acompañarnos. Siempre es bueno incursionar en otros temas. Y sí, como dices, es muy interesante todo esto. Incluso quien crea o no crea en todos estos temas siempre genera polémica. Sí. Ya sea que estés a favor o que estés en contra, pero a la gente le gusta siempre polemizar sobre esto. Sí. Y hablar y hablar y hablar. Y bueno, estamos transmitiendo totalmente en vivo, como cada miércoles, ya saben, aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. Para ser más concretos, en el Instituto Luis Verbet, como ya saben, nuestra casa. Como podrán darse cuenta, hoy nos encontramos en el cuarto de exposiciones. Aquí pueden ver algunas de los cuadros de la maestra Adriana Corona. Para que se den una vuelta aquí en el instituto, tiene un montón de talleres, tiene pintura, tiene música, actuación, teatro, de todo un poco. Mis meros moles. De hecho, justamente, la verdad está muy, muy bien, es un centro cultural literalmente, entonces dense una vuelta, chequen los cursos que hay para que se inscriban, pueden venir también totalmente gratis para ver la exposición, y si les interesa llevarse alguno de estos cuadros, que como ven son obras de arte, entonces Sí, muy bonitos. muy bonito, y en sí el lugar está muy padre, tiene un café de hecho. Hoy no nos tocó grabar en el café Cleyo, pero también pueden darse una vuelta en el café, venir aquí a tomar su cafecito, a leer un libro, venir con amigos, a pasar un buen rato. Entonces es un lugar muy chido, muy padre, aquí en el centro de Morelia, en la calle Virrey de Mendoza, número 390, para que vengan, se den una vuelta y pues vamos a entrar ya en materia, vamos a comenzar de lleno. Hoy les traemos un tema bastante interesante, que ya nos habían pedido desde hace bastante tiempo hacerlo, sobre el doctor Jacobo Greenberg, que me imagino ya ustedes, la mayoría seguramente han escuchado sobre él, quizá no conocen toda su historia, aquí les vamos a platicar un poco, y las teorías que hay en torno a su desaparición, porque la mayoría sabe quién fue un científico, bueno, es hasta donde sabemos, porque está desaparecido. No sabemos qué sucedió. Científico mexicano, muy importante en su tiempo, un pionero, y bueno, desapareció sin dejar rastro literalmente. Hoy les vamos a platicar un poco sobre su obra, vida y lo que nos atañe más en este programa, que es a su desaparición y todo el misterio que engloba todo esto. Contarles que bueno, el doctor Jacobo Greenberg nació en el año de 1946 en la Ciudad de México, bueno, el extinto DF, que hoy es la Ciudad de México. Él viene de una familia judía, sus papás son polacos, inmigrantes polacos, que llegaron a la Ciudad de México y de hecho tuvieron que cambiarse el apellido. Cuando llegaron a la Ciudad de México, adoptaron el apellido Zimmerman, que es el que tenía ya él, Jacobo. Y él desde muy pequeño, lo que cuentan es que siempre fue como buscaba más allá. Dicen que fue un niño muy inquieto, no sé, muy inteligente desde muy pequeño. Seguramente también. Y de hecho su hermano comenta que desde pequeño él llegó a inventar radios de bulbo, llegó a hacer aviones e incluso una bomba. Él cuenta que en una ocasión, cuando eran pequeños,
Jacobo hizo una bomba, puso una bomba en el patio, dice que voló todo el patio de su casa. Pero, o sea, imagínense, o sea, siendo desde niño, desde muy pequeño, la capacidad que tenía ya para empezar a inventar cosas. O sea, él siempre fue, digamos, un visionario, él siempre quiso ir más allá, buscar el conocimiento. Sí. Siempre se le notó eso. Era un niño muy alegre, muy feliz, pero que no encajaba muy bien con todos los demás niños. Porque mientras los demás llegaban a querer jugar, andar en la tierra, andar hacer con un cosas balón, habituales, ¿no? lo que regularmente hacemos todos los niños, él no. Él mientras buscaba el conocimiento, él quería inventar, él quería arreglar cosas. En lo que él arreglaba, los otros lo Los desarreglaban, ¿no? componentes, literalmente. Y dicen que, digamos, el punto de partida para convertirse en lo que conocimos después como un gran científico, como Jacobo Greenberg, fue la muerte de su madre. Fue lo que desentonó todo, fue como que ella tuvo un derrame cerebral, le dio, ella luchó con el cáncer durante más o menos 3 años. Dicen que fue, bueno, es una enfermedad muy fea el cáncer, como ya sabemos. Ella llegó a perder la vista. Es degenerativa, ¿no? Sí, son esas enfermedades que te van desgastando en todos los sentidos. Y no era muy grande, ella de hecho murió de 35 años. ¡Ah, jovencísima! ¡La chava! Era literalmente muy joven, y dicen que muy bella su mamá cuando murió. Incluso él en su momento pedía que ella se la llevaran, o sea, él la veía sufrir tanto, claro, que él llegó un momento que dijo, pues yo ya quiero que se muera, o sea, yo ya quiero que mi mamá se vaya porque verla está sufrir, sufriendo. claro. Es peor lo que está pasando. Y a raíz de eso es que él empieza a interesarse por estos temas de la mente. Claro, O sea, por el estudio de la mente. Porque dice, ok, ¿por qué murió mamá? ¿Qué fue lo que le pasó a mi mamá? Y desde ese momento él empieza a investigar, a meterse, tal vez el punto que ya cuando es obviamente adulto, se inscribe en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, en la licenciatura de Psicología. Empieza a investigar todo esto de la mente, se vuelve muy inteligente, se va al extranjero, estudia un doctorado. Para no hacerles muy larga la historia de Jacobo Greenberg, regresa ya con mucho conocimiento. Incluso funda aquí unos laboratorios, empieza a dar clases en la Universidad de Anáhuac, y ahí le dan la oportunidad de poner un laboratorio. Después en la UNAM, que era su alma mater, también le dan la oportunidad de poner otro laboratorio muy similar. ¿Pero iba a la par en los dos o fue uno en un tiempo y otro en otro tiempo? Casi al mismo tiempo. Primero él puso el de la Anáhuac y ya después puso el de la UNAM, pero funcionaban al mismo tiempo. Ambos funcionaban al mismo tiempo. Hay quien incluso dice que, bueno, lo nombraban como el Einstein de la conciencia, ¿no? Para que vean qué nivel tenía. No, sí estaba tremendísimo. O sea, era una persona bastante inteligente. Quien tenga la oportunidad de ver, en YouTube es muy fácil encontrar ahí entrevistas de él, para que vean la clase de personalidad que tiene, o sea, cómo habla, cómo se desenvuelve. Es una persona súper inteligente, o sea, digo es porque no me consta que haya muerto, ¿verdad? No sé dónde está. Y por la edad podríamos suponer que todavía esté vivo. Tendría él menos de 80 años en este instante. Entonces no podemos descartar que por ahí ande el buen doctor en algún lugar de este universo. Es que por donde la veas puede ser que sí, porque iba a decir hasta en otro plano, en otra dimensión. En otro planeta, y podría estar vivo. Sí, claro. Entonces, bueno, con todas las teorías que hay alrededor de él, de su desaparición, esto que estamos diciendo un poco descabellado, está mencionado. Sí, es muy probable que suceda. ¿La abducción te dice? Sí. Abducción. Incluso puede ser una abducción. Entonces digo, para no hacerles muy larga toda la vida de Jacobo Greenberg, resulta que él empieza a estudiar la mente. Él se apasiona por la mente, por el cerebro humano, por lo que vemos, por lo que percibimos, por cómo nos movemos, todo lo que vemos, lo que es la realidad. Y él crea algo que se llama la teoría sintérgica, que es por lo que lo conocen literalmente mundialmente, por esa teoría que él desarrolló, que él inventó, obviamente basándose en otros estudios que ya existían, incluso de Einstein, de Albert Einstein.
Para resumirles más o menos lo que es la teoría sintérgica, él habla de que existe una realidad, o sea, hay un proceso muy complicado que él decía es un proceso increíble el que genera el cerebro humano para poder percibir lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, para convertir los aromas, para todo lo que decodifica todo lo que transforma. tocamos y lo convierte en una imagen. Entonces digamos, este es un holograma, lo que nosotros estamos viendo es un holograma, pero este holograma lo podemos modificar nosotros, a diferencia de lo que la gente cree, que ya tienes... influenciar incluso en el de otros, ¿no? Sí, tú puedes cambiar, digamos, tu destino, o sea, tú piensas que ya tienes un destino trazado o hay una realidad y esa es la realidad que tienes que vivir. Él decía, no, esa realidad la puedes modificar. Y diferente a lo que unos dicen, que bueno, el cerebro crea en base al tacto, al gusto, al aroma, todo crea una imagen. Él lo veía al revés. Él dice, esta imagen que crea el cerebro se puede modificar. O sea, todo lo que nosotros vemos se puede modificar, todo es modificable. Es, digamos, una matrix en la que estamos y todo se puede modificar y depende del nivel de conciencia que tenga la persona, puede hacer realmente esto. Entonces él empieza a investigar a los chamanes, ¿no? Él va buscando a los chamanes de México. Cuando están en sus estados precisamente de trance, ¿no? O de meditación profunda. Es ese momento en cuando él hacía sus intervenciones o sus estudios y todo, o sea, lo padre o lo interesante es que todo fue como medible científicamente, no era como, la típica hipótesis de que no, yo creo que esto, porque la mente pues es una cosa tremendísima, ¿no? Y estamos hablando de quién sabe cuántos años antes que no teníamos tanta tecnología a la que ahora tenemos acceso, que se pueden ahora medir muchísimas cosas. Antes no era tan sencillo, ¿no? Entonces todavía más mérito y más valor tiene el hecho de que pudiera conseguir resultados tangibles, científicos, precisamente empezando con estas personas que eran los famosos chamanes. Y lo que, digamos, lo llevó a encaminarse o a ir por ese rumbo de lo paranormal. La Panchita. Sí. ¿Sí fue ella? Fue ella. Primero, él hace un viaje a Israel. Comentan que es muy joven, hace un viaje a Israel, ahí conoce a su primera esposa, porque él se casa 3 veces. No, bueno, bárbaro. Ajá, sí, él decía lo que se mueva, así como los asiáticos. Entonces él se va a Israel y dicen que conoce a un inglés que era un tipo medium, un brujo, un medium, y juega con él en la Ouija, cuando están allá en Israel, y dice que empieza a meterse en todo este mundo paranormal porque la Ouija le empieza a decir cosas que realmente le suceden. O sea, la Ouija le dice, mañana a las 3 de la tarde tu reloj se va a encender o la alarma de tu reloj va a sonar a tal hora. Y al día siguiente sucede. Entonces él que no fue un día, estuvo varios días. Entonces él dice, pues es que esto es real, o sea, aquí hay algo. Eso está sucediendo, o sea, lo que me está diciendo esta tabla está pasando. Entonces él empieza a meterse en todo ese mundo. Cuando regresa a México, es cuando ya viene con todo esto de los chamanes. Él es un científico, literalmente, él como siempre lo dijo, yo soy un científico, yo voy a mi laboratorio, yo mido, como tú dices, yo mido las cosas, o sea, yo no soy un charlatán, yo soy un científico. Aquí la cuestión es que llegó a un punto donde no pertenecía a ningún lado. No lo querían ni en el chamanismo ni los científicos. Los científicos decían que era un chamán y los chamanes decían que era un científico. Entonces lo empezaron a rechazar por ambos lados. Y es que en realidad no tiene que ser ni uno ni otro, porque la gente que se dedica al estudio no tiene precisamente que pertenecer a, pero bueno, es parte también de los círculos. Es lo que él decía. De hecho, estaba viendo hace rato una entrevista en un programa que está él y como que lo empiezan a atacar. Hay un panel grande de varios científicos y como que lo empiezan a atacar, ¿no? Y él dice, a ver, tranquilos. Dice, para empezar, yo no entiendo siquiera por qué alguien se atreve a cuestionar la forma de entender el mundo o el conocimiento de los demás. Todos que se quedan callados. Dice, los voltean y le dice, a ver, yo juzgo cómo entiendes tú las cosas, cómo tú ves el mundo, cómo tú aprendes.
Nadie tiene por qué atreverse a juzgar cómo aprendo yo las cosas o cómo veo yo el mundo. Si nadie tendría por qué atreverse, todos se quedan Y callados. ni siquiera tienes por qué verlo igual, porque Claro. ay, es un principio básico, ¿no? Las vidas son diferentes, Sí. y cada quien tiene su Y ahí, o percepción. sea, te das cuenta lo inteligente que es, dejó callados a todos, no supieron ni siquiera qué responderle. Tratar de atacarlo, el medio científico, porque decían que era un charlatán. ¿Cómo era posible que un científico empezara a ir con chamanes, que creyera en cosas paranormales, en todo este mundo espiritual, lo esotérico? Creo que más allá de que creyera o no, que algo a él le decía que había cierta verdad, porque si no, porque se acercó no a esa parte, pero qué padre que alguien pueda estudiarlo. Sí, obviamente. No, Más cuando tienen resultados. Una cosa, Sí, hay resultados. Alguien que, como él, que tenía toda los estudios, la capacidad, que por años, como dice, desde niño, se dedicó a esto, que no era simplemente alguien que de un momento a otro empezó a buscar respuestas, sino que desde su infancia empezó a buscar por un lado u otro, tratar de encontrar eso que, como dices, luego un punto de inflexión en su vida cuando se murió su mamá, tratar de encontrar por qué pasaban las cosas. Es algo que a lo mejor pues, al día de hoy, y tal vez nunca podremos decir por esto pasa, pero alguien que tenía esa capacidad de estudiarlo desde infancia, es alguien que podía, como tú dices, refatir a las demás personas, demostrarles con hechos la veracidad de lo que él decía, ¿no? Y como tú dices, el que lo rechazaran de un lado a otro, pues yo creo que lo impulsó más todavía a demostrarles que no tenía por qué tomar ninguno de los dos bandos y seguir por su camino propio. Yo creo que más que demostrar que este grupo de chamanes y todo lo esotérico, holístico, como le quieran llamar, de magia, místico, etc., creo que más allá de querer como él defender esta parte, era descubrir, o sea, como decías, desde chiquito él mostró muchísimo interés por aprender, por conocer, por sed del conocimiento, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues obviamente si él tiene las herramientas, la inteligencia, el tiempo, y las los instalaciones, ajá, exacto. Y bueno, en ese momento ese era el tema que a él le atañía, ¿no? Todo este rollo místico, pues ¿por qué no estudiarlo? O sea, y realmente no se trata de defender o pelearse con los grupos. Claro, pero eso son otras posibilidades, y es que hasta la fecha estas dos partes están así. Sí. O sea, hasta la fecha es como lo médico, lo científico, lo tangible, lo comprobable, lo que dice la ciencia, y todo este rollo de la magia, de lo espiritual, de lo místico, de lo holístico y todo lo que termine en místico, ¿no es cierto? Pero pues son dos cosas que no deberían de estar así, porque creo que pues somos bueno, ¿qué importa lo que yo crea? A fin de cuentas, la ciencia viene de ahí. Antes de que existiera la ciencia, siempre han existido lo que llamas brujas, chamanes. Que en ¿De dónde viene el realidad conocimiento de los médicos? ¿De dónde viene? Pues de todas esas personas. de que las aprendieron hierbitas, empezamos en las tierra, de las hierbitas, plantas. claro. Entonces es una tontería que la ciencia no hace estas cosas cuando ellos vienen de ahí. Coincido contigo, pero bueno, ideas de gente, no es cierto. Pues sí. Exacto. Ideas de que no es cierto, muy respetuoso a todos los científicos, científicas, doctoras, doctores que nos están viendo. Cada quien tiene sus ideas y se respeta. Digo, a lo mejor en este sentido nosotros coincidimos, pero bueno, yo creo que somos un todo y hay que sumar. Si no hubiera existido Jacobo en este sentido de decir, ok, él se declaraba pues más científico que otra cosa, Sí, claro. ¿no? Que la vida o las circunstancias lo llevaron a poder palpar, vivir y conocer esta otra parte que me imagino que ha de haber dicho acá. ¿Se puede decir groserías? Sí, O sea, hombre. ¿qué onda, no? Con esto, porque si mal no recuerdo, también leí por ahí que él hizo una visita con los mayas, con Panchita, ¿sí era Panchita? Pachita. Pachita.
que era una curandera, pero fuera de serie, fuera de lo natural y sobrenatural, y la verdad sí está muy cañón. Ella sí es una de las cosas como que a mí, que también manejo todo este rollo de la sanación, me impacta, ¿no? O sea, cómo puede hacer movimientos dentro de tu cuerpo, en los órganos, sin abrirte. O sea, es como una intervención quirúrgica, pero sin abrirte. Y en otras, he escuchado, quién sabe, ¿no? Hay ustedes que saben más, me dicen que incluso ella hacía cirugías, pero sin dolor. Y movía y hacía y quitaba, o sea, podía hacer trasplantes. Y estamos hablando en una época en donde pues la tecnología no estaba tan avanzada. O sea, ahorita está bien cabrón hacer un montón de trasplantes. Imagínate, pues en la selva, en un petate, yo me imagino pues como algo así. Entonces, este científico Jacobo fue testigo, estuvo un tiempo con ella. Entonces, imagínate todas las cosas que le tocó ver, y él como científico, pues me imagino que puso a prueba su raciocinio, esta parte de que la ciencia tiene que explicar todo. Sí, él lo dice que eso, el haber estado con ella, el haber presenciado las operaciones, intervenciones que hacía, le cambió la vida. Ese es un punto que él considera en sus libros y en entrevistas, que lo cambió. Como es de una entrevista que comenta Carlos, él lo dice que a partir de haber estado con ella, pues ve la vida de otra manera, y fue a partir de ahí que busca otras respuestas. Justamente eso es lo que les iba a preguntar. Muy pegadito, no sé, en la línea de los tiempos. Cuando se va a Israel y lo de hacer estos juegos con la Ouija y lo de Panchita, ¿son más o menos cerca del mismo orden cronológico? Es después de que regresa, o sea, dicen que él siempre fue, le interesó todo esto de la ciencia y todo, pero dicen que él cambia mucho cuando se va en un viaje, ¿no? De repente, ya cuando regresa, empieza, digamos, es que empieza como su rebelión, ¿no? Empieza a meterse en las drogas, el LSD, la marihuana, como que se empieza a volver como hippie. Dicen que él vuelve con una barba prominente, que es como ya lo conocemos en las fotografías. Sí, se fue un viaje. Entonces ya él regresa con su barba, con otra forma de pensar. Seguía siendo un científico, pero digamos estaba un poco más abierto. O sea, como que llegó ese momento se abrió a nuevas experiencias, como la New Age, ¿no? Llegó así como que vamos a abrirnos a otras cosas. En ese momento él conoce bueno, el presidente en esa época era López Portillo. Uy, joder, hermano, pues es que sí son bien No, era López. Sí. Ah, yo sé. Su hermana Margarita, él conoce a su hermana Margarita. Y le dice, le dice, ya conozco tu trabajo, me interesa mucho, le dice la hermana del presidente a Jacobo, y le dice, te voy a ayudar yo, te voy a financiar todo tu trabajo si tú me enseñas cómo haces tus meditaciones y todo. O sea, solo quiero que tú me entrenes, por así decirlo, que tú seas mi maestro y yo te ayudo. Y le dice, ok. Perfecto, lo ve en Palacio Nacional y le dice, quiero que mañana te reúnas conmigo y te voy a presentar a alguien muy importante, alguien que te va a cambiar la vida. Llega él a la residencia oficial de Los Pinos, que hasta hace poco todavía era la casa de los presidentes, hasta que llegó López Obrador y ahora su casa es Palacio. Su casa. Literalmente, antes, y Los Pinos pues ya no es la residencia de los presidentes. Él llega ahí, dice que va caminando y que de repente ve a una señora, que es Pachita, su nombre real es Bárbara Guerrero. Dice que él la ve y que se le hace muy extraño, una persona muy diferente a lo que él hubiera imaginado en Los Pinos. O sea, pues una señora muy humilde, nada que ver, la señora no veía, era invidente, empezando por ahí, la señora estaba ciega. Dice que es alguien que nunca te hubieras imaginado ver en Los Pinos, ¿no? Que ella venía saliendo de ahí. Obviamente lo que él da a entender, y pues también Margarita, es que Pachita trabajaba ahí, ¿no? Trabajaba junto con el presidente y con los altos políticos. O sea, les hacía trabajos.
Porque si no, ¿qué hacía ella en Los Pinos y cómo es que Margarita se lo presenta? Entonces, como sobre todo su hermana, que ella decía que era muy ferviente y creyente de todo lo que ella hacía, que todo esto del misticismo era algo que ella llevó a Los Pinos y que se inculcó a su hermano, y que por eso siempre estaba ahí con ella, y que era alguien que, como tú dices, influyó en todo ese tiempo en la presencia de la pública, aunque nunca fue y nunca será aceptado por él. No, pues imagínate sale el presidente diciendo que cree en una... Ay, hay un montón que hacen tanta cosa, Ah, yo hombre. sé, pero no van a salir a decirlo. Y no tienen por qué. Entonces, La verdad, o sea, hay cosas que son personales y es que son tiene muy nada, tuyas. No tiene nada de malo. Bueno, Bueno, si tú dijeras, y- yo trabajo con una flandera. Hablando de marihuana, ya no sabes. Ay, me llegó un olor bien extraño. Ya después, y ahorita nos ven medio raro. Siento que ese aroma. También estamos en viaje. Siento que ese aroma no es de. Soy muy auténtica, yo no puedo. A mí No es me una dicen, no rosa hagas de caras Navidad, porque. No Ya valió. creo que los pinos navideños huelan así. Pero bueno, vamos a continuar. Espero no desvariar en un momento. Ay, es un relax. No, pero si nadie tiene por qué entrar en esos detalles, son personales, que realmente pues no tienen nada de malo. Creo yo que mientras tú no le hagas daño a nadie, De acuerdo. Exacto. haz lo que se te dé tu rechingada gana. Güey. Estoy de acuerdo. Entonces conoce a Pachita y literalmente ahí cambia su vida. Empieza, va a varias de sus operaciones, él va tomando notas. Como dice Adán, o sea, él comenta que todo lo que él conocía del mundo hasta ese instante, todo lo que le habían enseñado en la escuela, todo lo que había visto en la ciencia, ¡pah!, se rompió ese día. Claro. Él dijo, ¿qué demonios está pasando? O sea, ¿cómo esta mujer puede hacer eso? A mí me han dicho que esto es imposible. O sea, a mí la ciencia me dice que el límite Tiene del hombre límite. es hasta aquí. O sea, yo tengo este límite. Y ella está pasando Rompe. ese límite. ¿Cómo lo está haciendo? O sea, Sin ¿qué? conocimiento, sin estudios, sin Ella tenía herramientas. Ella solo tenía un cuchillo del monte, un cuchillo de esos rudimentarios grandes, y con eso hacía todo. O sea, hizo incluso, sacaba pulmones malos y les insertaba otro bueno. Hacía trasplantes de columna. O sea, Sí, sin ver. la señora, exacto, ella decía que trabajaba a través del emperador Cuauhtémoc. Dice que ella solo era una medium. Ella era el portal, digamos, la vía, y que en realidad era Cuauhtémoc el que trabajaba a través de sus manos para sanar. ¿Qué tiene sentido para mí? Y entonces él dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces quiere decir que la mente puede ir más allá. O sea, quiere decir que los humanos podemos lograr más de lo que a mí me han dicho que se puede lograr. Claro. Él empieza, como ya les digo, él viaja por muchas partes del mundo. En uno de esos viajes se da cuenta que hay una universidad, una escuela que hace estudios en donde él le llamaba extraocular. Era un experimento extraocular, así se llamaba, que era el poder ver las cosas sin necesidad de verlas. Le tapaban los ojos a una persona y simplemente con el tacto podía describir lo que estaba viendo, ya sea una fotografía, un libro. Sí. Y él junta un grupo de niños, dice, es que esto es más fácil con pequeños, ¿no? Porque ellos están más desarrollados en esto, no han perdido ese poder, esa habilidad. Junta un grupo de niños, 20 niños, y les empieza con ese estudio. Les dice, a ver, concéntrate, quiero que primero cierres tus ojos y sientas como que hay una luz aquí en medio, aquí entre el medio de los ojos. Después, quiero que sientas que hay una luz aquí en tu mano. Y posteriormente que lo conectes todo. Tu mano se va a conectar con esta luz. Estas dos luces están conectadas. Concéntrate, lo relajado obviamente. O sea, como ritual, Sí. meditación para que entrara. Y después de eso les ponía enfrente una fotografía, les vendaba los ojos, les ponía una fotografía o un libro. Les decía, tócalo, descríbeme qué hay. Y los niños empezaban a escribir. No, pues esta fotografía está en blanco y negro y hay una mujer. Él se dio cuenta que era algo muy sencillo de realizarse. El problema fue que los niños empezaron a ver cosas que no querían. Digamos, les abrió su tercero, les destapó algo y los niños se asustaron. Empezaron a dejar de ir a esas clases
porque veían cosas que ya no querían, se asustaron y todos abandonaron el experimento, la investigación, el estudio. Entonces les digo, él ya después de que conoce a Pachita, entra en este mundo de decir, o sea, ¿qué está pasando, no? Tengo que estudiar la mente. Es cuando estas son las bases para crear la teoría sintérgica, en donde él se da cuenta que esta realidad se puede alterar, lo que yo les comentaba. O sea, de eso se trata la teoría sintérgica. ¿Existe una realidad? Sí. ¿Existe esto que yo estoy viendo, que es un holograma, por así decirlo, una lápiz que él le llamaba? Pero yo lo puedo moldear a como yo quiera. Y eso depende de mi conciencia. Y él dice que Pachita trabajaba en un nivel de conciencia tan básico que estaba conectada con todo. Porque él dice en esta teoría que todo está conectado, nada está separado. Nosotros vemos la realidad como si fuera muy lejana, porque no entendemos. Nosotros no entendemos el proceso de la mente y del cerebro. ¿Cómo es que el cerebro crea una imagen a partir de lo que sentimos, de lo que percibimos, de lo que olemos, de lo que tocamos? No lo entiende el cerebro. Entonces él piensa que la realidad es alejada. O sea, nosotros sentimos como que la realidad está fuera de nosotros. Él dice, la realidad somos nosotros. Todo está conectado. Nosotros creamos esta realidad y es un todo. Nada más que no lo entendemos, obviamente. Entonces, al crear nosotros la realidad, obviamente nosotros podemos modificarla y moldearla como queramos. Y es lo que hacía Pachita, es lo que hacen los chamanes. Entonces él dijo, bien fácil, lo dices bien fácil, lo que hay, pero a ver, hazlo. muy fácil, decreta y se te hará. No, bueno, pues, o sea, ese nivel sí, pero, o sea, checa los niveles de cómo trabajaba la Pachita. Claro, ella operaba y todo. A eso me refiero. No, en lo otro sí. comenta que hasta Y uno gastando tanto. como que ya materializaba cosas, o sea, que quiere decir que ya aparecían cosas, las creaba. Exactamente, porque no ocupo 3 riñones, Pachita. Exactamente, ¿De ella veras? sacaba el riñón malo, no tenía un riñón bueno para ponerlo. Pachita, que mi marido no se lo puedes cambiar, por favor. Tráfico de órganos. 2-3 centímetros más. Ay, Dios, qué grosero. 2-3-10. Qué padre. Era chida la Pachita. Sí, Un no. día haremos un programa sobre ella porque es muy interesante. Sí, está chido. Es la curandera más famosa de México, México, claro. y de muchas partes. Entonces nos tocará hacer un programa para que conozcan de qué les estamos hablando. Sí, estaría bueno. Y Pero- gracias a esto él empieza a ser perseguido, empieza a ser señalado. Primero por los científicos, ¿no? Empiezan a decirles que tú no eres un científico. O sea, tú eres un chamán, tú vete con los chamanes, tú crees en eso, tú estás desprestigiando La a comunidad nuestro científica. gremio, sí, estás desprestigiando a nuestro gremio. Cállense. Les voy a mandar una brujería. ¿No? Pues sí, pues si soy un chamán, pues puedo hacer lo que quiera. Ok, eso Mi estuvo cuerpo, mi bueno. decisión, para que se les quite. Y los chamanes no lo aceptaban del todo porque decían, es que tú eres un científico, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a burlarte de nosotros o qué? ¿Tú no crees en esto? Y les decía, no, pues es que yo estoy investigando. Yo no, ni me burlo de nadie, yo estoy abierto a todas las posibilidades. Yo por eso estoy aquí. O sea, no importa que yo sea un científico, yo puedo creer en esto si ustedes me demuestran que es verdad. Dicen que gracias a los problemas que, bueno, la muerte de su mamá y todo eso, les digo, él se casó 3 veces, pero dicen que él siempre fue como ojo alegre, le llaman. Él dicen que entraba y salía de una relación, que le gustaba mucho andar con muchas mujeres. Entonces iba de una relación en otra y en realidad pues era nada más por, digamos, llenar ese vacío que le dejó su mamá. Eso es lo que pensaba su primera esposa. Y tiene sentido, porque al final de cuentas siempre como seres humanos buscamos a nuestros papás en nuestras parejas. O sea que sí tiene sentido. Entonces él tuvo muchas novias, él iba de una relación a otra, terminaba y luego ya andaba con otra. Dicen que era muy enamoradizo, literal. Pues así cada fin de mientras no semana. tuvieron Nos como... comentan que está un poquito bajo el volumen. Vamos a acercar el micrófono para ver si, si fuera eso. Si se escuchan un poco bajo el volumen, no sé si sea por... Estamos aquí. Acercamos un poquito más, no va a alcanzar a explicar. Vamos a O ver si se nosotros. escucha un poquito más. A ver si mejora el audio.
Ahí está. Y eso que yo hablo bien fuerte. Sí, pues estamos gritándoles. Vamos a ver si mejora con eso. Tú eres el que más te escuchas Lo menos. Y Vamos a ver si luego. mejora. Entonces ya es cuando empieza, digamos, este conflicto, él empieza a generar su teoría y hace también otro experimento. Él quería demostrar que, como les digo, que todo está conectado, ¿no? Literalmente todo está conectado en el mundo y la mente no es distinta. Entonces él decía, la mente humana está conectada una con otra. Incluso él dice que tus pensamientos muchos no eran tuyos, sino era un pensamiento del colectivo. Porque literalmente no era tu pensamiento, sino que te lo transferían los demás. Y él dice, lo voy a mostrar de una forma muy sencilla. Él ponía en un cuarto a una persona y le empezaban a dar flachazos, ¿no? Veía una luz a esta persona. En el otro cuarto, un cuarto completamente oscuro, incluso hasta con los ojos vendados, estaba otra persona. Estaban conectados, ¿no? Supuestamente los conectaban la cabeza a ciertas máquinas y todo, y decían que al estarlos midiendo en el mismo punto, en el mismo instante, a la misma hora, tenían los mismos impulsos del cerebro. El que estaba recibiendo la luz, obviamente su cerebro funcionaba de cierta manera y llegaban ciertas ondas, y a la otra persona que no estaba percibiendo absolutamente ninguna luz ni ningún flachazo, estaba en un cuarto completamente oscuro, al mismo momento le llegaba una onda, no tan fuerte como la otra, o sea, no era tan intensa, pero justo en el mismo instante y con las mismas características. Y en ese momento él le demostró a la gente que las mentes estaban conectadas. No importa que aquel no estuviera viendo o sintiendo lo mismo, lo percibía, claro, porque estaban conectadas las mentes. Y junto con el experimento de los niños, que también demostró que podían ellos literalmente leer una imagen sin poder verla, solamente con el tacto, pues como que fue el target. Se empezó a poner en los ojos de, a ver, este científico a que nivel está mundial, haciendo, ¿no? A nivel no mundial. le gustó a la ciencia que se estuviera metiendo con cosas que no, ¿verdad? Y es el probablemente, o validando algo que no habían querido validar. Exactamente. Y es el estudio ese con otras personas de Estados Unidos, que es el que prácticamente queda inconcluso y el que se supone que un día después de su desaparición en la India, con otras personas de Estados Unidos y de aquí de México, iban a viajar allá porque él les había comunicado que había descifrado algo importante de ese estudio, iba a dar a conocer. y el día posterior se iba a encontrar con esas personas para viajar y darle a ese estudio una validez que él creía que podía demostrarlo prácticamente, y es el día que desaparece. Él iba a tener una persona en la India y otra en México. Iban a estar conectados y él iba a probar que iba a haber una transferencia de conciencia, que iban a poder estar pensando lo mismo desde la India hasta México. Cuando él iba a mostrar sus resultados, como dice Adán, es que de él desaparece. Que ya no llega. Es que no manches, esto que están diciendo, eso... Ya hay muchas cosas ahorita, y hay estudios, hay documentales, y bueno, los que estamos como con más apertura en estos temas, sabemos que esto es real, sabemos que esto es que existe, pero fíjate hace cuántos pinches años él, o sea, lo adelanta. Lo que quiero decir, que este tema que él descubrió ahorita, justo en este año, el año pasado, o sea, en tiempos recientes, apenas se está como validando. Él tiene ahorita 28 años desaparecido, o sea que imagínense desde antes de 28 años. Más de 30 años que tiene esta teoría él y todos sus experimentos. Entonces él llega el 8 de diciembre de 1994. Su cumpleaños. Ajá, unos días antes de su cumpleaños. Dicen, sí estudié. Se supone que todos se dan cuenta de su desaparición, o bueno, la gente cercana, amigos y familia, el 12 de diciembre, que era su cumpleaños, 12 de diciembre del 94, pero al parecer él desaparece desde el día 8, o sea, 4 días antes. Esa es la última vez que lo ven. Se supone que él iba a viajar a Nepal y a la India a otro curso, iba a tener otros cursos de
de meditación y conciencia, porque le gustaba mucho esto. Él ya estaba casado con su tercera esposa, que es Teresa, María Teresa. Esa Teresa, tengo mis dudas sobre Teresa. Es Pero una de bueno. las, de Y hecho, es luego- una de las teorías. Ella es, dice. Entonces, pues es la última vez que lo ve, ¿no? De hecho, ya su hija le habla para despedirse de él, ¿no? Porque dice que él siempre que se iba se despedía de su hija. Él la quería mucho, era su única hija. Entonces se despedía de ella. Se le hace raro a su hija que no la haya llamado, ¿no? Porque se supone que iba a Oiga, viajar. ¿tampoco se despidió de ella? No se despide de ella. Ella le llama y ya no le contesta. Llama a su casa porque esa no era la María, no era su mamá de ella, era la tercera esposa de Jacobo. Y ella le dice que no, que ella se había ido, que él no estaba, que porque que tenía que hacer un viaje antes de irse a Nepal, tenía que hacer un viaje. A su hija se le hace muy raro, pero bueno, lo toma. Eso es el día 8. Llega el día 12, que es su cumpleaños, le organizan una fiesta. Y no Están llega. en su casa, sí, literalmente no llega. Y no llega. Están ahí amigos, familiares, y no llega. Dicen que él siempre fue muy raro, que a veces hacía esas cosas de que no se presentaba en los lugares, de que a veces no contestaba las llamadas, o sea, como muchas. Pero también hay detalles que Sí, no. pero Bueno, lo extraño aquí es que su esposa María les dice a todos, no, pues es que tuvo que salir a Campeche. Entonces por eso no va a estar aquí. Y todos, pues qué raro, ¿no? O sea, entonces ¿por qué se organizó la fiesta y para qué el pastel y todo eso si él sabía que no iba a estar aquí? Si él sabía que iba a viajar a Campeche, ¿para qué nos hizo venir? No, pues es que ya saben cómo es y tuvo que irse. Entonces literalmente nadie se preocupa porque todos pensaron que se iba a ir a Campeche y después de Campeche se iba a ir a Nepal. Entonces literalmente pasa mucho tiempo hasta que denuncian la desaparición o levantan un acta por la desaparición de Jacobo Greenberg. De hecho, es hasta marzo de 1995, ¿se imagínense? 3 meses después, es cuando apenas anuncian, ya están seguros que desapareció, porque no, bueno. porque no lo ¿Qué? encontraban en Nepal, porque fueron Sí, al no había registro aeropuerto, de que se dieron haya que salido. no había registro ni siquiera que salió de aquí. Obviamente no entró jamás a Nepal, nunca entró al país, Claro. nunca salió de México, ni siquiera había comprado boletos y no había movimiento en sus tarjetas de crédito. Entonces dicen, no, pues vamos a reportarlo. Y la investigación para encontrarlo inicia hasta mayo de 1995. O sea, 5 meses después, imagínense. O sea, en una persona desaparecida son cruciales las primeras 48 horas. Si eres menor, más aún. Si eres mayor, pues unas 72. Pero 5 meses que te desapareciste, no manches, puedes haberte muerto y resucitado como No, ya fue y vino. 36. Y aquí andas otra vez. Inician las investigaciones. Obviamente, una de las primeras sospechosas, y hasta el día de hoy sigue siendo su esposa, van con el procurador de justicia, porque era muy importante Jacobo Greenberg. Para ese tiempo el presidente ya es Ernesto Zedillo, en ese momento. No, y sí, ya era muy importante, así como tal cual lo dijiste, porque no sé qué organismo extranjero de Estados Unidos, si mal no recuerdo, ustedes saben más que yo, lo querían para que se fuera a trabajar con ellos y hacer sus investigaciones científicas, cosa que no quiso. Entonces él ya tenía un reconocimiento no solamente a nivel nacional. Él nunca quiso, en realidad. Muchos le ofrecieron, incluso universidades y organismos estadounidenses del gobierno de Estados Unidos le ofrecían que se fuera y le pagaban un montón de dinero. Y él dijo, no, a mí no me interesa ni la fama ni el dinero, yo vine aquí para demostrar cosas y para ayudar a la gente. Él nunca quiso irse y dijo, yo estoy muy bien y muy tranquilo con mis laboratorios aquí en México, con mis investigaciones y mi gente. A mí no me interesa cuánto dinero me ofrecen. Nunca quiso irse. Hay que empezar con las teorías porque no nos queda, nos va a quedar un poquito menos de tiempo de lo normal porque... pues para que me tenemos inviten si ya apresurar. saben cómo soy de bien habladora. Que apresurar un poco por el Él tiempo. desaparece, van con el procurador de justicia, directamente el presidente pone al procurador de justicia en el caso, les digo para que vean lo importante que era Jacobo Greenberg, y él designa a un fiscal de nombre Clemente Padilla.
Él hasta ese día comenta, porque hay un documental que se llama, de hecho, El secreto del doctor Jacobo, que ahorita está en cines todavía, ¿no? Si no me equivoco. Pues no, inclusive nada más en Cinemex. Está en Cinemex. Es uno que ya tiene años hecho, desde el 2019, pero hasta hoy llegó a cine. Se estrenó nada más en diferentes festivales, pero estuvo prácticamente oculto y se puede encontrar en Por internet. algo. Exactamente. Hay que ir a verlo. Pueden checarlo, Y Cinemex, está muy interesante la verdad. Y ahí entrevistan a mucha gente, entre ellos a Clemente. Él habla que él todos los casos los resolvió. Dice, yo, él, modestia aparte, dice, yo soy el mejor. Yo era el mejor, por eso el procurador me puso a mí. Yo nunca dejé de resolver un caso. Tengo el 100% de casos resueltos, menos el de Jacobo Griner. Dice, ese es el caso que me obsesionó. Ese es el caso que nunca voy a poder olvidar porque es el único caso que no pude resolver. Es el único caso que en toda mi carrera no resolví. Y el caso que terminó con mi carrera. Y ya viendo las cosas, pues no fue porque no quisieran, no pudieran, sino que no lo dejaron ¿Sí? resolverlo y lo retiran, como dicen, lo retiraron, así lo dice en el documental. Nunca había hablado posteriormente a todo lo que pasó En el 2010, hasta ahorita. él en el 95, después de... Bueno, hay muchas investigaciones, ¿no? Una de ellas es, vamos a hablar de esto, de por qué se retira él. Dice que, bueno, su hija, la hija de Jacobo Greenberg, tocaba en un grupo, si no me equivoco se llamaba Mari Cielo. Sí. Ella sale un día a su grupo en Siempre en Domingo, ya ven que era muy famoso con claro. Raúl Velasco, y ella aprovecha ese momento para hablar de su papá. Dice, es que mi papá está desaparecido, quiero que me ayuden, saca la fotografía y dice, por favor, cualquier información que tengan, ayúdenme, estamos desesperados, mi papá está desaparecido desde hace mucho tiempo y no sabemos nada. Para la gente que no conocía el caso, ahí se hizo conocido porque Siempre en Domingo pues era... Claro, hasta yo me enteré. Empiezan a llegar un montón de llamadas al terminar el programa, unas obviamente más fidedignas que otras, pero dice Clemente que llega una que a él le impactó, que él está seguro que eso sucedió hasta el día de hoy. Le llaman, se supone que le llaman desde Boulder, Colorado, en los Estados Unidos. Es un mexicano que trabaja en limpieza en un laboratorio secreto. Dice, yo estoy trabajando aquí en un laboratorio secreto y he visto muchas veces venir al doctor Greenberg y a su esposa Teresa aquí. Él trabaja aquí. Y le dice, ¿estás seguro? Sí, de hecho lo he visto venir muchas veces. Incluso hace apenas unos días vino una avioneta tipo Cessna, que son de las más comunes, y bajan dos oficiales de la CIA. Dice, yo los conozco porque trabajo en una gasolinera también y ellos siempre van a cargar gasolina ahí. Uno de nombre Howard, otra una mujer rubia. Ahorita van a ver por qué es importante eso de rubia. Dice, yo los conozco, ellos van a mi gasolinería y platico con ellos, conozco sus nombres, sé que son agentes de la CIA. Y ellos llegaron y se llevaron a Jacobo y a su esposa en automóviles separados. Hay dos autos blancos. En el primero se llevan a Jacobo y en el segundo se llevan a su esposa. Y no los volvemos a ver nunca. Él quiso ir por ese camino, él quiso investigar, porque ya llevaba investigando mucho tiempo, ya llevaba varios meses. Él se le hizo como que una pista muy real, muy fidedigna. Va a hablar con la familia de Jacobo y le dicen, es que es una ridiculez, ¿cómo crees? Jacobo nunca se iría, o sea, él nunca dejaría a su hija, él ama a su hija. ¿Cómo se va a ir a Estados Unidos a trabajar? ¿Cómo se va a ir con la CIA? Y le decía, pues es que a lo mejor se lo llevaron, a lo mejor fue contra su voluntad, claro, no sabemos. Secuestro. Pero él no quiso actuar la familia, le dijeron no, en ese momento le quitaron todo el apoyo, no te vamos a apoyar en eso, si tú quieres pues ve. Y él dice que los altos mandos empezaron a decirle no vayas por ese camino, o sea, empezaron a ponerle tantas y tantas trabas entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, porque él pidió incluso los itinerarios de entrada y salida de Jacobo y su esposa. Descubrió que sí, efectivamente Jacobo y su esposa habían ido muchas veces a Colorado. Él trabajaba para la Universidad de Boulder y era un secreto, nadie sabía, nadie en su familia ni de su círculo cercano sabía que él era un colaborador de la Universidad de Boulder. Se enteraron hasta esa llamada. Y él no quería que nadie se enterara porque él en los registros verifica que nunca llegaba ahí, a pesar de que iba a ese lugar.
llegaba a todas las partes De por ejemplo, llegaba a Denver Unidos. y de ahí se trasladaba A Los Boulder. Ángeles, Nunca llegaba llegaba a a Boulder directamente. Llegaba a al lado de Colorado. ¿Tendría delirio de persecución? O probablemente le decían que no querían que nadie se enterara. Más bien Quienes tipo de lo empleaban, investigación. Y o que lo diera estaba vuelta haciendo, para- sí, el tipo de claro, investigación para que estaba despistar, haciendo ¿no? Era que no podría demostrar, no podía Demasiada hablar. discreción. Exactamente, de lo que estaba haciendo era algo muy importante que nadie, ni él, ni la universidad querían que hubiera algún registro de que él estuviera Claro, ahí, ¿no? tiene sentido. Entonces, a raíz de eso, a él lo despiden del caso. Dice que de hecho un día llegan 2 agentes mexicanos, enviados directamente por Ernesto Zedillo, así lo dice él. Dice, imagínense, el presidente de México se saltó a toda su gente, se saltó al procurador, se saltó a todos los niveles y me mandó él directamente a 2 agentes para que me preguntaran cómo iba el caso. Dice, ¿por qué? Porque había alguien más arriba que Zedillo que quería saber cómo iba esto. ¿Por qué el presidente se va a tomar la molestia de venir conmigo, que soy el fiscal, cuando tengo jefes arriba? Hay mucha gente arriba de mí. ¿Por qué viene directamente 2 personas del presidente a preguntarme cómo va el caso? Lo despiden, él nunca vuelve a trabajar. Y esto lo acusan, Nunca no vuelve. no solamente lo despiden, sino que para sí. manchar su nombre y para justificar que lo hayan despedido después de un tiempo, lo culpan de que era cómplice de una red de robo de carros. Pero cuando él había trabajado por más de Ay, esas 30 años, cosas, había... O sea, no basta con, Sí, con quitarte y... No, Sí, para déjate, mancharlo. arruino la puta vida. Sí, De una vez. Sí, para que no tuviera ninguna credibilidad, para que todo lo que él pudiera encontrar o que había encontrado... Qué todo gente lo tan manchara. fea. Sí, son todos... Se desaparecen desde 1995, no vuelven a saber de él, hasta el año 2017, que lo encuentra Ida Cuellar, que es el director español de este documental, y lo va a entrevistar. Él vive en el Estado de México y él le dice, pues es que dice, hay muchas teorías, dice, sí es probable que haya sido su esposa, hay esto y esto y esto, pero yo estoy seguro que es la CIA, o sea, yo estoy seguro que si hubiéramos ido por ese camino, que si la familia me hubiera apoyado y hubiéramos ido a Boulder, hubiéramos encontrado ahí. Bueno, antes de desaparecerse en el 95, él llama a un periodista y le dice a un periodista en secreto, le dice, Jacobo está en un manicomio, está recluido en un manicomio en los Estados Unidos. Eso es lo que le dice Clemente Padilla, un día antes de desaparecerse, en el 95. No vuelve a salir hasta el año 2017. Y es un reporte importante que también habla ahí de Los Ángeles Times, es otro... ¿Cuántos años se pierde? Y Se pierde 22 20, años. 20. Se pierde 22 años y lo último que dice antes de salir, le dice al reportero en secreto, él está en Estados Unidos y lo tienen en un psiquiátrico. Y ni está loco, nomás lo tienen ahí para hacerlo sentir a lo mejor loco, ¿no? Y en el 2019 la CIA y todas las estaciones gubernamentales de Estados Unidos son obligadas a desclasificar sus documentos de hace años. Claro. Ahorita los puedes encontrar en internet. Y Son se 900,000 documentos. muchos casos, muchos documentos de las investigaciones de Jacobo. Jacobo. Esto, pues ya, ahora en el documental pues lo sacan. Clemente y el director del documental se lo presentan a la familia y se ve la sorpresa de ellos al descubrir que lo que les decía era real, porque ahí está, la CIA tenía todas esas investigaciones, algunas que dicen que ahí comenta según los papeles que vienen, que son en conjunto con ellos, que los había hecho con ellos, y otros que tenían conocimiento. Entonces sus hijos se quedan así de que... De hecho, su hermano dice, su hermano en el documental dice, no quiero ni imaginarme si en realidad sí era verdad esa pista y no quisimos ir, si pudimos haber encontrado a mi hermano y yo no quise hacer nada. O sea, él se queda así como de, ¿qué tal si mi hermano sí estaba ahí? Sí, y yo no quise creerlo y yo no quise hacer Bueno, nada. es que también no se deben de culpar, No, pero en torno a su desaparición hubo muchas posibilidades, eran demasiadas, algunas hasta bien mafufas, Exacto. pero Su esposa, por ejemplo, su esposa que lo haya asesinado a ella, sí, ¿no? dicen que un crimen pasional, ¿no? Ajá. Que porque se había enamorado de otro científico, quién sabe quién. Exacto. Ella, es que lo raro es que ella empieza
por ejemplo, llama, eso cuando Es le que dice, ella sabía ella- muchas cosas. Ella se supone que iba a Nepal con él, no se va con él. Luego les dice, es que se fue a Campeche, él nunca se fue a Campeche. Después les dice, no, es que ya se fue a Nepal, cuando ella sabía que no se había ido a Nepal. Llama al laboratorio y le dice al asistente sí, ahí te encargas del laboratorio. Ahí te encargas del laboratorio. Dice el asistente también en el documental, él jamás delegaría esa responsabilidad a su esposa ni a nadie. Dice, él ese era su laboratorio, él jamás le diría a alguien, oye, llama. Ahí te lo encargo. No, Ahí te encargo el changarro, ahí te encargo a mi mujer, atiéndemela. Haz cuenta O casi. sea, literal. Entonces, ella desaparece. Dicen que la ven todavía algunos días después de la desaparición de Jacobo, sacando cosas de Del su casa. departamento. Hay algo así también De dicho hecho, que lo regresó antes de tiempo del contrato que se terminó el De hecho, departamento. cuando llegan a la policía, pues, o sea, después de tantos meses, o sea, llegan en mayo, después de 5 meses, entran a la casa de Jacobo, todo parece muy normal. No parece alguien que haya huido, haya desaparecido o que pueda hacer un viaje a Nepal. Toda la ropa está ordenada, todo en su lugar. Pues claro. La única diferencia es que todas las computadoras que tenía les falta el CPU. Nada más está el monitor. Se llevaron todos los disquetes, Discos porque duros. ya ven que Ajá, sí es en ese cierto, momento todavía los estaban disquetes los de 3 cuartos. los de 3 y medio. Todavía existían esos. Poderoso. No hay nada de sus investigaciones, de sus tesis, no están sus libros. Él escribió 54 libros en toda su carrera. No No hay están sus nada. tesis, no están sus libros y no está el CPU de todas las investigaciones. No hay nada, absolutamente. A su esposa se le ve llevándose cosas de las diversas propiedades que tenía y siempre lo ven como una mujer rubia. Por eso les digo que es muy importante. Esa mujer Ya. rubia que vio el El que el de la conserje de Boulder era una agente de la CIA y la vieron a la esposa, a María Teresa, Acompañando. acompañado de esa mujer en diversas propiedades y sacando las cosas, llevándose incluso a su perro. Y esa otra teoría que dicen que su esposa, en verdad no acabó su esposa, sino que fue una agente de la CIA que la mandaron desde el principio con ese fin. Y tiene De sentido. conocerlo y Desde el casarse con él. Desde el vivir con principio, él. porque dicen que muchos piensan que ni siquiera su nombre es María. Dicen Exactamente. que ella viaja a Estados Unidos en el 84, se pierde. Ella está en México. El 84 se va a Estados Unidos. Sí, porque viaja tanto con él. desaparece después de mucho tiempo. Se matricula en la Universidad John F. Kennedy, pero dicen que paga y nunca se presenta. O sea, ella paga la colegiatura, nunca se presenta. Y al año siguiente ya está aquí en México con un título de la Universidad JFK. Y parece ¿Cómo consiguió que es real, un título pero- en un año y sin haber asistido a una sola clase? Entonces muchos piensan que ella era una agente encubierta de la CIA y que desde el momento la metieron para que Jacobo se enamorara de ella. Ya sabían cómo era Jacobo, o sea, Sí, pues, ese güey. no era muy difícil, ¿verdad? Así como que Jacobo cualquiera. Ay, que eres un pasaba, gran reto, mi rey. No. era bien fácil, entonces nada más se la pusieron enfrente y él dijo, pues de aquí soy. Y cumplió su cometido. Sí, hombre, yo creo que todo esto es como que lo que más tiene sentido porque no conocía esta historia del fiscal, porque, bueno, había otras versiones incluso de que casi se lo habían llevado los extraterrestres Claro. y que sí, él pudo haber llegado a un Salió nivel de la mental Matrix, muy sí, cañón claro, y que... claro. Tanto o hablaba sea, había un montón de cosas, desde que sí lo habían asesinado, Hay que unos sí... que dicen que en Morelos, que la Procuraduría de Morelos encontró 2 cadáveres. Y dicen que uno es el de él y otro es el de su esposa Teresa, pero que alguien muy poderoso llegó y dio dinero para que nunca saliera a la luz pública. Es que, o sea, hay tantas teorías en torno a la desaparición del doctor. Aquí el punto es que no está. El punto es que creo que descubrió algo bastante importante. O sea, ¿ya para qué? Justo cuando lo iba a sacar es cuando se desapareció. ¿No te parece raro que cuando Claro. él dice, voy a dar los Yo resultados creo- para demostrárselos? Se Yo desaparece? creo que su información amenazaba a algo, a alguienes o a un sistema. Sí, claro, al sistema. Entonces, pues Si demuestras que todos podemos hacer lo que Pachita, se la acaba gente el lo poder. va a hacer. O sea, Exacto. el que tiene el poder ya no lo va a control tener. sobre el mundo, dices, pues si yo puedo hacer lo que Pachita, toma perro, Kamehameha. No, y es que desde entonces ya se venía una inercia con los fármacos super cañón.
¿no? Entonces, que creo yo, y lo acabamos de vivir con una pandemia, una de las cosas que mayor controla al mundo son los fármacos. La industria farmacéutica es la más millonaria del mundo, no existe nada que dé más dinero que eso, Así por eso es. nunca se van a acabar las enfermedades. Así es. Y justamente a este punto voy. Entonces, imagínate, si tú en esto descubres que todo es posible y que tú puedes cambiar tu realidad, pues puedo cambiar mi enfermedad dices, por salud. Exacto, y dices, ¿por qué él me Así va a es controlar sencillo. si yo puedo hacerlo todo? También. Vamos a mandarle unos saludos antes de despedirnos. Agradeciendo como siempre. No, a toda porque la yo. gente, No es cierto. a mi hermana Naela, mi cuñado Luego vienes para otro Juan. Sí. Muchas gracias por vernos. A Nix, muchas gracias que Nix. nos estás viendo. Pone saludos, amigos, excelente programa. Gracias, Nix. Ojalá pronto nos acompañes. Abigail Durán dice saludos, David, saludos. También Julia Bedoya, saludos también le pone. Lilian García pone hola, saludos, muchas gracias. Juan Germán Genaro pone excelente, muchas gracias. Carla GC también anda por aquí. Pati Navarro también. Aquila Dragón nos pone, no se escucha, es el que nos ponía que no se escuchaba, espero que ya se haya resuelto eso. Grisel también anda por aquí, un saludo, muchas gracias por vernos. Arturo Ulaje, amigo, gracias. También Adrián Serrano, Adrián Sierra, perdón, Rincón, amigo, gracias por vernos. También anda por aquí Joserra, Aspiracionista Paz, muchas gracias. Manuel Hernández pone saludos de parte de la familia Hernández López, gracias Mane, a Diana y a su pequeña bebé que acaba de nacer apenas su bebita. Saludos a ellos, muchas gracias amigos y felicidades. Sí. Déjame ver quién más anda por aquí. Ay, muchos saludos, qué bonito. Para Ale Vanegas, un saludo que nos acompañó hace poquito aquí. Un beso, muchas gracias Ale. Ojalá que pronto estés de nuevo por aquí. Gracias por vernos. ¿Quieres mandarle un saludo en especial a alguien? No. No, nadie. No se lo merece. Ay, es que no, es broma. A mi hijo siempre, gracias hijo por siempre andar conmigo, acompañándome a todos lados. Y pues a mis 9 fans, muchas gracias. ¿Ya son 9? A los fieles. Ya son 9, tenía 8 y recientemente se sumó Piedad. Ya tengo 9 fans. Gracias, un beso, 9 besos. Todos. Sí, gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven en cualquier parte del mundo, cualquier zona horaria, cualquier planeta, cualquier universo, cualquier plano, cualquier idioma. Ya saben que los queremos mucho. Un chingo. Pues sí, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero sí hay muchas teorías en base a él, de que lo asesinaron, de que logró salir de la Matrix. Hay una chamana incluso que dice que él está atrapado, dice que él siempre tuvo seres espirituales que lo ayudaron, que no lo dudo, y que esos seres espirituales, él llegó a un punto que les dijo que ya no los quería, que ya no los necesitaba y que ellos lo aprisionaron. Eso dice esa chamana, que lo aprisionaron, que lo tienen encadenado en otro plano y que no lo dejan salir. También puede Porque ser. se enojaron, porque él ya no los necesitaba. No creo, porque cuando son los seres de luz no actúan así. Probablemente eran demonios. Sí, a eso iba. Sí es que eran seres de luz, si no, entonces puede ser que sí. Entonces es un caso fascinante, Sí. porque es una personalidad muy Tiene importante. muchas O sea, cosas por todos lados. no oímos mucho de científicos famosos mexicanos. Para empezar. Siempre oímos de científicos en todo el mundo, pero en México no. Sí. Y Jacobo tenía investigaciones muy buenas que sí se hacían ya en otros lugares, obviamente, porque ya todo existe. Ya él venía de otras investigaciones que existían, pues eso es lógico, no es como que él invente todo. Pero era alguien que lo iba a llevar por un camino distinto, y era alguien que quería fusionar dos mundos, lo que es la ciencia y lo esotérico, lo paranormal. Y creo que eso es lo que le molestó a un grupo de personas, a los poderosos, y que a la larga fueron los que se encargaron de su desaparición. Algo descubrió. Chingo mi madre si no. Estoy seguro de eso, ¿no? Algo que, o sea... Y un día lo vamos a saber. Ay, sí, eso es lo más Un día bonito. nos vamos a enterar qué fue lo que pasó con Jacobo. Eso y de un montón de cosas. ¿Quién fue el que tuvo que ver o quiénes tuvieron que ver en su desaparición? Un día lo vamos a saber, eso es seguro. Así es. Entonces, pues agradecerte, Xochitl, que nos Ay, hayas al acompañado. contrario. Gracias, Estuvo chido el programa. estuvo muy que padre. nos acompañes nuevamente en Claro, otra ocasión. con Ya sabes, mucho esta es tu gusto. casa.
Sí, nada más me avisan una semana antes para medio estudiar. Porque... pues oye, para no llegar aquí tan güeyzona, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por la invitación, me gustó. Y bueno, espero que también a todos los que nos hayan acompañado les haya gustado. Y pues igual, si tienen algún tema o algún personaje que les interese, del que les gustaría que hablaran, ya los estoy comprometiendo, pero es que en este tema o en este mundo hay un montón de cosas. Este programa es para ustedes. Sí, o sea, eso es la verdad. está padre que sugieran porque es que tú lo dijiste al principio, o sea, cada quien tiene como su verdad, como nadie tiene por qué cuestionarla, entonces si tú crees algo que crees que la mayoría no, o lo que la mayoría no opina pues lo mismo que tú, pues échanos ese tema. No crean lo que yo les digo. De esto se trata, de que ustedes quieran investigar y más allá. O sea, si terminando este programa ustedes dicen, a ver, a mí me interesa, y van y googlean quién es. Hay gente bien huevona. Yo sé. Que no. Pero si terminando esto les despierta la semilla de decir quién es Jacobo Greenberg, y ustedes van, qué es la teoría sintérgica, y se ponen a investigar, ya logré mi objetivo. Yo no tengo la verdad absoluta, no me crean o a que mí. eso los lleve a otra cosa. Investiguen y ustedes creen su propia verdad, saquen su sus propia propias realidad. conclusiones. Ustedes investiguen, no crean lo que les dice la gente, no crean la versión oficial, no crean lo que les digo yo. Investiguen y vean que hay más allá, y se van a dar cuenta que hay demasiado detrás. Muchísimo. Entonces, bueno, no queda más que despedirnos, agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que el próximo programa esté nuevamente con nosotros. Mi nombre es Carlos David. Yo soy Adam. Yo soy Xochitl. Y esto fue Conspiración Paranormal. Chao.